La suma en la historia de la teología. La fe cristiana, a cuyo servicio está la vida de Tomás, se sirve de la razón humana del creyente. El cristiano ha recibido una revelación divina que modela y configura su visión del universo. Por eso, su fe está en la cúspide de su percepción del sentido de la vida, y también de su actitud práctica ante la condición humana. La norma suprema del pensamiento cristiano no es, ciertamente, la ciencia humana, pero tampoco puede prescindir de la condición propia de la inteligencia, pero las exigencias de esa inteligencia varían según los tiempos y según las culturas, a cuyo servicio se pone el creyente. La historia de la teología es justamente la solución de estas relaciones. El problema de la integración de los valores humanos en la visión cristiana del mundo se plantea en diversos frentes. Por lo que se refiere al pensamiento, es necesario afrontar siempre el problema de las relaciones con la filosofía y con el saber profano. Se trata de calibrar la aportación válida que los instrumentos reconocidos de la razón humana dan para el estudio y la comprensión de la Biblia. La evidencia de los riesgos de esta tarea, sin embargo, no ha impedido que se haya formado un pensamiento típicamente cristiano y que se hayan introducido materiales provenientes de otros mundos culturales. La aportación de la sabiduría ajena al mundo cristiano es un reto constante para todo educador de la fe. Desde el principio, los programas de educación cristiana, que mantienen evidentemente la Biblia como punto de referencia inicial, incorporan elementos del pensamiento conocido y formas de transmisión ya experimentadas en la cultura humana. Con el curso de los tiempos, estas exigencias se hacen más apremiantes y alargan incluso el campo de su acción. Gillon, L'imitation de Christ et la morale de S. Thomas Unk, 36, 1959. 263-286. A. Hayenne. La structure de la somme théologique et Jésus. Sciences ecclésiastiques. 12, 1961. 59, 82. Hontotor sumateole, wanke dosak, drejaduno depot, Q. Siena. Sinket porten sumateol, 1Q. 1 a 1. La actitud que se tenga ante este problema dará también la impronta propia a una obra de teología. Presentamos, en esta segunda parte, la contribución de la Suma de Teología a la historia de esta tarea en el cristianismo, y a la enseñanza teológica de la Escritura. Las generaciones de los primeros siglos del cristianismo forjaron un espíritu que permanecerá en la tradición como punto de referencia constante y siempre obligado, no tanto porque hagan inútil el esfuerzo intelectual de sus sucesores, sino porque su actitud y sus obras han tenido un valor fundamentalmente positivo hacia la cultura. Efectivamente, también los padres se encontraron con el problema de la aportación de la sabiduría pagana a la hora de transmitir el patrimonio cristiano. De este modo no solamente legaron a las generaciones posteriores su talante, sino también el resultado concreto de sus obras. No se trata aquí de justificar esta tarea ni de seguirla en todas sus implicaciones, sino de afirmar que, de hecho, significó la legitimación del pensamiento cristiano. 105. La necesidad de contraponer la sabiduría cristiana integral a la de los filósofos paganos apremia a los padres a poner el acento en la revelación cristiana, ya que vivían en un mundo de régimen pagano. Por eso, la fe se presenta tanto como principio formal de unidad de toda la construcción teológica, cuanto como fuente de conocimiento racional. Las soluciones varían según los ambientes patrísticos, pero en la Edad Media, la visión agustiniana será la más conocida. Para Agustín de Hipona, la revelación es el criterio valorativo de las verdades de razón, y su quehacer teológico tiene una profunda inspiración religiosa, pero es consciente también de estar impregnado de ideas platónicas. Esta perspectiva teológica será muy viva en la tradición cristiana, y en ella influye la célebre fórmula teológica del obispo de Hipona 106. Esta actitud no descarta el tema de la cultura humana, como la misma vida de Agustín demuestra, pero, entendida rígidamente y en un mundo religioso cerrado, puede producir una crisis en el pensamiento cristiano cuando el orden racional adquiera más consistencia.
Las aportaciones del siglo XII en este campo abren el camino hacia el prototipo de obra teológica medieval. La misma organización escolar del tiempo revela ya las tendencias que se van a ir imponiendo. La formación de aquellos pueblos sigue el esquema ya conocido en la sociedad pagana. Entre las organizaciones del 107 Saber de más tradición, encontramos la célebre división en trivio y cuadrivio. Estas enseñanzas constituían los conocimientos imprescindibles para poder estudiar el libro por antonomasia de aquella civilización, la Biblia. Es bien sabido que el primer estadio de acercamiento a la Sagrada Escritura lo constituía la lectura, y las materias estudiadas en ese programa escolar facilitaban la tarea. Hasta el presente, estas preocupaciones se habían mantenido vivas en los monasterios, pero en este siglo toman 105F. Cahier précis de patrologie et d'histoire de la théologie, 3 vols. París 1927-1943. M. Grabman. Historia de la Teología Católica. Desde finales de la era patrística hasta nuestros días. Madrid 1946. E. Belanova. Historia de la Teología Cristiana. Y desde els orígens al segle XV. Barcelona 106, 1984. Y J. L. Elson. Introduction à l'étude de Saint-Augustin. Paris 1929. 33-34. A. Arostegui. Interpretación agustiniana del Nisi Credideritis non intelligetis. Revista de Filosofía 24. 1965. 277-283. A. C. Vega. Introducción a la Filosofía de San Agustín. Obras completas Dunt. Madrid 1964. 74 SS. Wandelsebna. A. Marou. Histoire de l'éducation dans l'Antiquité. Paris 1950. 2. R. Martin. Arts libéraux. d'Histoire et géographie ecclésiastique 4. Paris 1930. Col. 87843 P. Riche. La educación en la cristiandad antigua. Barcelona 1983. 30. Introducción. Auge las ciudades con 108. La emancipación de muchos municipios y la creación de las escuelas urbanas. Por ello, a los instrumentos primeros de la gramática y la retórica, vemos sobreponerse en este tiempo la dialéctica. La historia reconoce el influjo de las controversias eucarísticas del siglo precedente en este tema, pero, sobre todo, pone de relieve los nuevos conocimientos introducidos en Occidente. Hasta entonces, la civilización occidental solamente conocía las categorías de Aristóteles transmitidas por Boecio, es lo que se denomina la lógica Vetus 109. Por eso, la teología de la primera escolástica va ligada a estas artes, pero la importancia de Boecio está justamente en que los métodos racionales se introducen en la tarea teológica. Hacia la mitad del siglo XII se introducen nuevos libros de Aristóteles, particularmente los relativos al silogismo, como forma de demostración científica. 110. El texto sagrado tenía entonces una tradición asentada, aunque la traducción más comúnmente aceptada continúa siendo la de los 70. La transmisión de la Biblia en la Edad Media sigue los derroteros de la glosa. El texto constituía parte central en la misma disposición del libro, donde las glosas o comentarios se hacían al margen o entre líneas. La más conocida es la glosa ordinaria, usada por los teólogos del tiempo, y cuya paternidad se ha atribuido recientemente a Anselmo de Laon. Se comprende que semejante método llegara a tal saturación que incluso atentara a la misma percepción originaria del texto. Los resultados de semejantes procedimientos pedían la introducción de un método que pusiera orden racional entre los comentarios al texto sagrado. Durante un largo periodo de tiempo, el trabajo teológico se realiza recogiendo el material de la tradición patrística. Este patrimonio se transmite mediante florilegios o cadenas, en las que se recogen los textos espigados de los autores, principalmente de Agustín y de Gregorio Magno. La palabra sentencias se refiere originariamente a estas colecciones de textos de la antigüedad, agrupados según criterios diversos. Este tipo de obras arranca ya de finales de la era patrística, pero serán más características del trabajo teológico de esta época. Hoy se reconocen como obras características del siglo XII, y la prueba la constituyen las compilaciones de este período conocidas como Florilegios y Sentencias 111. A estos textos,
particularmente de los padres, y que acompañaban la glosa medieval, se les denomina auctoritas. Estas autoridades se convierten también en el fundamento de la teología, pero aplicándole el sentido lógico y dialéctico introducido en este siglo, este nuevo filón de la teología tiene una amplia gama de representantes y escuelas en el siglo XII. La historia pone de relieve a Anselmo y Abelardo 112. En el primero, la preocupación por la comprensión racional es asimismo ingrediente del aspecto contemplativo. En Anselmo se da una fe que busca la inteligencia, frase de indudable éxito histórico, con la que expresa el L.H. Pirene, las ciudades de la Edad Media. Madrid 1984. P.H. Delay, l'organisation scolaire au XIIe siècle. Traditio 5, 1947, 211, 268. Fonduit Wandanai L. Minio Paluelo, les traductions et les commentaires aristotéliciens de Boès. Studia Patristica 2, Berlin 1957. 358-365. ID. Ninot sull'Aristotelismo medievale, rivista di Phil. Neoscolastica 54, 1962. 137-147, J. Isaac. Le Péri Hermeneias de Boès à Saint. Thomas, Paris 1953. Wuntisef. Van Steenbergen, Aristote in Occident. Les origines de l'aristotélisme parisien, Lovenna 1946, la. Génicotte, le XIIIe siècle européen, Paris 1968, 212-219, p. M. Pession, alle origini 111 dell'aristotelismo del secolo XII, Sap. 1, 1948, 374-386 y 12, 1949, 61-78. J. de Gelink, le mouvement théologique du XIIe siècle, Bruxelles-Paris 1982, 112-148, Peu glorieux, Sentence, DTC 14, 2, Paris 1941, colonne 1860-1884, 112 M. Deschenu, La théologie au XIIe siècle, Paris 1962, 350, espacio concedido por él a la dialéctica 103. Abelardo se encuentra con las recopilaciones, que presentan una gran variedad y disparidad. Su preocupación será introducir el sentido lógico en estos textos, de modo que con él, la dialéctica, cada vez más impregnada de lógica, va a tener una aplicación intensa a la teología. 114. Es en este momento de la historia cuando el nombre de teología comienza a usarse en el sentido epistemológico moderno. 115. El siglo XII tiene también otra aportación importante en la enseñanza teológica de la Escritura. Se trata de la sistematización de la teología derivada de estas exigencias. Aunque los diversos esquemas teológicos no se presenten en estado químicamente puro, no obstante, en algunas prevalece la ordenación histórica, mientras que, en otras, una ordenación inspirada en Agustín, 116. La obra de Pedro Lombardo va a adquirir una dimensión extraordinaria, pues se va a constituir en el texto de teología, con toda la fuerza que la palabra texto tenía en aquel ambiente. Los jóvenes bachilleres estudiaban este libro, y Tomás de Aquino no será una excepción. Se puede discutir el éxito de su empresa, pero lo cierto es 117 que su obra es fundamental en la enseñanza de la teología hasta el siglo XVI. La exposición de la Biblia, forma por antonomasia de la tarea teológica, presenta al concluir el siglo XII una gran ebullición. El papel de la dialéctica, forma frecuentemente artificial, es suplantada por la lógica gracias a la obra de Abelardo. De este modo, la teología especulativa tiende a ampliar sus márgenes. Los temas humanísticos y naturales son cultivados en los ambientes de Chartres y San Víctor. La filosofía de tipo aristotélico, por Juan de Salisbury, Domingo Gundisalino y Gilberto de la Porrée. En este ambiente, el problema filosófico aún no estaba planteado con toda su amplitud, pues todavía predomina la lógica sobre la metafísica, pero los sistemas clásicos de formación comienzan a advertir su desfase, y el siglo XIII deberá afrontar ese problema. 2. La teología en el marco universitario. Las grandes instituciones de la Edad Media pueden relacionarse con el sacerdotium, el regnum y el studium, que constituyen capas sociales muy definidas. Son las fuerzas preponderantes de aquella civilización.
a las cuales comienzan a contraponerse movimientos más populares, generalmente de inspiración evangélica, pero también por el espíritu comunal que aflora en otros sectores de la sociedad y en los municipios más organizados. El siglo XIII se abre como una nueva era para la historia de la Iglesia que, con Inocencio III, 1198-216, consigue el triunfo del sacerdocio sobre el reino. También el afianzamiento de las monarquías nacionales favorece, al mismo tiempo, una sociedad más próspera y abierta. El mundo medieval es muy diversificado, pero encuentra en Roma el centro rector de sus destinos. Anselmo de Canterbury, Prosloquion 1, ml 158,225. La frase Fides quaerens intellectum tuvo 114-113. Indudable éxito histórico, CTF. Y Congar, La fe y la teología, Barcelona 1967, 282-289, y Bertola, I precedenti storici del metodo del sic et non di Abelardo, Riv, di Phil, Neoscolastica 53, 1961, 255-280, m. D.D. Chenu, La fe en la inteligencia, Barcelona 1966, 133-146. Onfustan J. De Gelink, Pagina et non sacra pagina. Histoire d'un mot et transformation de l'objet primitivement désigné. Mel, Ayup, Pelzer, Lovaina 1947, 2359. 116H. De Saint-Victor, De Sacramentis Christianae Fidei, ML 176, 173-618. R. M. Martin. Œuvre de Robert de Melun, 3 vols. Lovena 1932-1947. P. Lombardo. Libri 4 Sententiarum, Quaracci 1916. 117 J. de Gelink. Le mouvement 250-277. También surgen otra serie de ciudades importantes, pero la cúspide espiritual del tiempo la detenta la Iglesia 118. La renovación evangélica es tan intensa que surgen en aquel mundo nuevas órdenes. Son principios dinamizadores de aquella sociedad que precisan una moderación, pero, escribe Chenu, si la mayor parte de estos movimientos van a perderse en sectas revolucionarias y heterodoxas, otros adquieren en la Iglesia su equilibrio. Francisco de Asís, hijo de su siglo, si es que lo hubo, encarna este nuevo espíritu de santidad, y Domingo, Vir Evangelicus, Jordán de Sajonia, funda un Ordo Praedicatorum, en el que el viejo edificio regular se transforma según las constituciones de las comunas y de las corporaciones, donde las más intensas curiosidades racionales se ejercitan a la luz de la fe. 119. Estas dos órdenes adquieren su estatuto canónico en 1216 los dominicos y en 1223 los menores, y enseguida estarán presentes entre los estudiantes y los maestros de teología, aunque la constitución de las mismas no era la investigación científica. Sin embargo, ya encontramos en las constituciones de los predicadores de Raimundo de Peñafort de 1228 las exigencias del estudio y la utilidad de las ciencias profanas para el teólogo. La evolución de los menores exigió más esfuerzos de adaptación, aunque entran pronto en el ambiente universitario. Pero el siglo XIII conoce también el auge del estudio, que constituye un fuerte estamento social por obra de las agrupaciones universitarias. Más allá de los acontecimientos de tipo político o religioso se encuentran en nuestro caso los culturales, que 120 van a lograr su mayor resonancia en el nuevo tipo de organización escolar. La agrupación de las escuelas urbanas permite el intercambio y la confrontación de las ideas entre las diversas facultades. La Universitas Studiorum no es solamente comunidad de estudios, sino también integración de todos cuantos se relacionan con el mundo de la cultura. Tanto estudiantes como profesores funcionan como un grupo autónomo dentro de la sociedad, con sus pruebas de acceso y sus ritos de celebración, pero sometidos a los principios rectores de aquella sociedad. El Papa o el Emperador 121 integraban estas universidades las facultades de Teología, Artes, Derecho y Medicina. El sistema universitario, en el que prevalecía la facultad de Teología, no permitía que ésta quedara al abrigo de los influjos de otras facultades. Cuando la ciencia y la filosofía griega se van asimilando, la teología no podía quedar sin la aportación de aquel espíritu.
Si quería seguir estando en la universidad y ser la facultad más importante, el siglo XIII reconoce varias generaciones de maestros que perciben este problema y que en dependencia de él han escrito su teología, porque la filosofía, pero aún más la teología, son solidarias de las instituciones que las producen. El influjo universitario C-118 y Hazaisa, Flicheke, Tousellier, La cristiandad romana, Historia de la Iglesia, Case, Valencia, 1975. Joros, Quieta, Le Goff, La civilización del occidente medieval, Barcelona, 1969. L. Jenicot, Le XIIIe siècle européen, Paris, 1968. F. Herr, El mundo medieval, Europa 1350, Madrid, 1963. Th. Dawson, Ensayos acerca de la Edad Media, Madrid, 1960. Tata, Huizinga, El otoño de la Edad Media, Madrid, 1993. La circunstancia medieval es muy importante para la comprensión de la 120-119 obra de Tomás de Aquino, y sus historiadores así lo han puesto de relieve. Chez nous la théologie comme science 104. H. Denis Flea, Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, Inno, París, 1889. Saint. D'Iersey, Histoire des universités françaises et étrangères des origines à nos jours, y Moyen Âge et Renaissance, Paris, 1933. P. Michaud-Canté-Hélène, Universitas. Expression du mouvement communautaire dans le Moyen Âge latin, Paris, 1970. Gilles Le Goff, Los Intelectuals en la Edad Media, Barcelona, 1986. 121G, Dupont-Ferrier, Aspect de l'Université de Paris, Paris, 1949. Percibe particularmente en su estructura técnica, pero también en el mismo espíritu atento a los nuevos modos de inteligibilidad. En este contexto, se hace imprescindible una organización de las ciencias, entre las que la sabiduría derivada del Evangelio mantiene su primacía, pero en el siglo XIII, estas exigencias serán cada vez mayores, porque el ingreso del saber proveniente de mundos no cristianos en los ambientes universitarios ponía en juego el mismo dominio de la sabiduría cristiana. La vida intelectual del siglo XIII, escribe Van Steenbergen, está dominada por un hecho histórico capital, la introducción en Occidente, en sucesivas olas a partir del siglo XII y hasta finales del siglo XIII, de una abundante literatura filosófica y científica de origen griego, judío y árabe. La historia de este movimiento de traducciones, árabo-latinas y greco-latinas, constituye todavía un amplio campo de investigación. 122. Este tema encuentra amplio eco en las historias de la filosofía, y las interpretaciones no son homogéneas. Lo cierto es que los teólogos de este siglo son deudores de este ambiente en diversa medida, aunque en muchos casos el aristotelismo no les ha llegado en su estado puro, sino mediante fuentes eclécticas. La historia de la cultura de este siglo demuestra que, para el conocimiento de las Sagradas Escrituras, este ambiente espiritual era un reto, capaz de regenerar la teología pero también de arruinarla. La perpetuación de una teología que no aceptara la visión más crítica de la realidad que la filosofía imponía, corría el riesgo de vaciar el mismo significado de la teología. Era, escribe Chenu, para una tradición religiosa espontáneamente alimentada, con pequeñas excepciones, de la filosofía platónica, un delicado retorno comprometerse con los caminos de Aristóteles, incluso antes de revelarse la incompatibilidad de los dos sistemas. La ruptura de solidaridades adquiridas no podía consumarse sin problemas, pues el universo aristotélico mismo aparecía irreconciliable con la concepción cristiana del mundo, del hombre, de Dios. No hay creación, sino un mundo eterno, en manos del determinismo, sin que un Dios providente conociese las contingencias, un hombre ligado a la materia y con ella mortal, cuya perfección moral no está abierta a un valor religioso, filosofía orientada hacia la tierra, que por su negación de las ideas ejemplares ha cortado todo itinerario hacia Dios
y ha replegado sobre 123 sí misma la luz de la razón. La ciencia es contraria a la sabiduría cristiana. Las generaciones de la primera mitad del siglo XIII se encuentran ante una filosofía que daba pistas para una definición global de las cosas, y ello influye también en el mismo trabajo teológico. El ingreso del aristotelismo en el mundo latino toma consistencia en esta primera mitad de siglo, aunque el estado actual de la crítica tiende a matizar el fenómeno por cuanto la transmisión de Aristóteles es todavía un problema de estudio. El hecho afecta a la nueva clase de maestros, que cada vez sienten mayor atractivo por la teología especulativa. En esta tarea destacan los profesores de la Universidad Parisina. Aunque no hay que olvidar la aportación de los maestros de Oxford, la historia de la entrada del aristotelismo es una clave de interpretación fundamental para la comprensión de la labor teológica de la Edad Media. 124. En torno a este problema se aglutinan 122-123 f. Van Steenbergen, La philosophie au trait des un siècle. Louvain, Paris, 1966. 29. M. A. D. Chenu. Introduction à l'étude de saint Thomas d'Aquin. Montréal 1950. 31. 124. Además de la obra de Steenbergen, cf. M. de Wulf, Histoire de la philosophie médiévale. Lovena 1947. 6. G. Fraile, Historia de la filosofía. Segundo, el judaísmo, el cristianismo, el islam y la filosofía. Madrid 1966-2. E. G. L. Ellison, La filosofía en la Edad Media, desde los orígenes patrísticos hasta el fin del siglo XIV. Madrid 1962. Los espíritus de entonces, aunque con actitudes bien diversificadas, además, la metafísica aristotélica había sido transmitida con prolongaciones neoplatónicas. 125, de donde la complejidad del problema, la reconstrucción del periodo teológico, que va desde 1200 hasta 1250, pone de 126 relieve el predominio oficial de las reservas suscitadas por esta cuestión. Las precauciones suscitadas por el movimiento cultural se advierten ya en 1210, cuando Aristóteles fue prohibido en París, y se agravarán en las sucesivas intervenciones de Gregorio Nomé en 1228 y 1231, hasta convertirse en una especie de lugar común de los documentos pontificios. 127. En estas intervenciones y en los teólogos que las secundaban, aparece la preocupación por salvaguardar la trascendencia de la verdad divina, amenazada por esta excesiva racionalización. 128. Aunque de hecho estas prohibiciones no se retiraron, sin embargo, las posibilidades que concedía la dispensa entre los dominicos o la misma interpretación del texto hicieron entrar a Aristóteles en el pensamiento teológico. Alberto el Grande, uno de los promotores más destacados del ingreso aristotélico en el mundo latino, enseña durante su magisterio parisino entre los años 1240 y 1248 la filosofía sobre textos aristotélicos, al mismo tiempo que la teología sobre el texto escriturístico y las sentencias de Lombardo. Las repercusiones de este clima en la Facultad de Teología se dejan advertir en los teólogos de la generación anterior a Tomás de Aquino, que reivindican los derechos de la razón en teología. La historia de la teología pone de relieve los nombres de Guillermo de Auxerre, Felipe el Canciller y Guillermo de Auvergne. 129. La obra de estos autores manifiesta el problema de la credibilidad de la teología en aquel ambiente. Fe y razón son todavía dos realidades estrechamente unidas, pero independientes. Aunque el recurso al sentido aristotélico de ciencia es cada vez más frecuente, la situación de la teología se presenta, pues, con un nuevo caudal de materiales y también con nuevos sistemas de enseñanza. En este momento histórico, si quiere permanecer fiel a su misión de escrutar las Escrituras, el teólogo ha de proponer una fe que también produzca razón. En expresión de Guillermo de Auxerre. 130. El problema está planteado en toda su radicalidad por cuanto creer no excluye otros tipos de actividad humana, particularmente la racionalidad. La crítica moderna considera la aportación de Alejandro de Ales como fundamental en esta dirección, que va a culminar en la obra de Tomás de Aquino.
Resueltos los problemas literarios con la publicación de su obra 131, 125. Un caso típico es el célebre Liber de Causis, cuyo origen neoplatónico fue Tomás el primero en percibirlo, pues venía con la tradición aristotélica. C. Van Steenkist, Notes sur le commentaire de saint Thomas du Liber de Causis, Études et recherches 8, 1952, 171, 191. 126. Grabman, I divieti ecclesiastici di Aristotele sotto Innocenzo III e Gregorio IX, Miscellanea Historiae Pontificae 5, Roma 1941. F. Erle, l'agostinismo e l'aristotelismo nella scolastica del secolo XIII. Ulteriori discussioni e materiali. Xenia Tomistica 3, Roma 1925, 517, 588. A. Masnovo, da Guglielmo d'Auvergne a San Tommaso d'Aquino, Pembriano, Milán, 1930, para la historia de la teología medieval, además de los textos generales citados. As. Forreston, Gandillakev, Van Steenbergen, El pensamiento medieval. Historia de la Iglesia XIV, Valencia, 1974. 127. C. Van Steenbergen, La filosofía. En pocas palabras, pienso que la renovación de la prohibición de 1231 en la bula del 1263 no tiene ningún alcance histórico. P. 3 minutes. 128. D. Chenu, La théologie comme science 2632. C. Dumont, La théologie comme science chez les scolastiques du XIIIe siècle. Lovaina 1962. 129. Forrest Gandillac Steenbergen. El pensamiento 245-246. Centimètre de Chenu, La théologie comme science 35. 138. Doucet, De Summa Fratis Alexandri Halensis. Rivista di filosofia neoscolastica. 40. 1948. 1,44. F. Monsieur Inquinet, commentaire d'Alexandre de Halès sur les sentences, enfin retrouvé. Miscellanea G. Mercati 2, Studi et Testi, 122. Vaticano 1946, 359-382. Sabemos que la enseñanza teológica de este maestro de origen inglés se sitúa hacia 1225 en París. Posteriormente regenta la cátedra de teología, que los menores tenían en la universidad, desde 1236 hasta 1245. Es interesante hacer notar la presencia en París en este tiempo de Guillermo de Auvergne, Juan de la Rochelle, Pedro de España, Guillermo de Saint-Amour, Roberto Kilwardby y Roger Bacon. Aunque la vida de Alberto el Grande está todavía sujeta a hipótesis, no obstante sabemos que llega a París en 1240, donde adquiere el grado de bachiller sentenciario, y que ocupa una de las dos cátedras de los dominicos entre 1242 y 1248. Tomás de Aquino llega a París en 1245, cuando Alejandro de Ales desaparecía, y permanece como novicio y estudiante hasta 1248, cuando viaja a Colonia donde Alberto el Grande fundaba un Studium Generale de la Orden. Se comprende la efervescencia cultural del momento y la orientación que estos autores marcan a la teología tua. La suma en la historia de la teología. La evolución de la teología hacia una mayor técnica científica es progresiva. El texto bíblico seguía siendo primario, pero las técnicas de análisis se habían perfeccionado con los materiales aristotélicos y con la introducción de un texto nuevo en la enseñanza de la teología. Alejandro de Ales es el primero en adoptar el Liber Sententiarum de Lombardo como texto en la Facultad de Teología, hecho que atrae las reservas del mismo Bacon 132. Alejandro mantiene el espíritu de inspiración bíblica en su glosa, pero introduce tanto la lógica aristotélica como su metafísica. También aparece su aristotelismo en sus numerosas cuestiones, pero es más significativa la obra conocida como Summa Fratris Alexandri o Summa Universae Theologiae. Esta obra está abierta a las doctrinas filosóficas relativas al hilemorfismo universal, la dualidad de sustancias en el hombre, distinción real del alma y sus facultades, el entendimiento agente propio de cada individuo
y la iluminación divina para el conocimiento superior, la tradición cristiana sigue teniendo más crédito que Aristóteles, pero ha percibido el problema crítico de la teología. Su obra se abre con la cuestión de la cientificidad de la teología y se estructura en 4 partes sistematizadas según un orden de inteligibilidad racional: Dios en sí mismo, Dios creador, la persona del Salvador y los sacramentos. El desarrollo concreto de esta suma sigue la división en cuestiones, las cuales están subdivididas en miembros y artículos. Estos artículos tienen 3 partes: exposición de los argumentos negativos, argumentos positivos y conclusión con un esbozo de solución. La teología había adquirido así un rigor y una sistematización notable, pero la solución del cometido de la filosofía en la teología sigue siendo una cuestión pendiente. La mayor parte de los teólogos de este tiempo consultaron y explotaron tanto el patrimonio aristotélico como el de otros filósofos paganos. A pesar de las prohibiciones oficiales, se va creando así un clima favorable al estudio de las fuentes paganas, aunque las resistencias aún resuenan en las expresiones violentas de Alberto 133. Así entran en contacto no solamente con la lógica, que había dado un impulso a la teología en el siglo anterior, sino también con doctrinas metafísicas, psicológicas y morales, que urgen un nuevo planteamiento teológico. Los teólogos de la primera mitad del siglo XIII son sensibles a la divergencia entre la sabiduría cristiana y la ciencia pagana, y a la necesidad de armonizar ambos mundos. Aquí se inscribe el significado histórico de la obra de Tomás de Aquino, Saint-Redudem, de Thun, Chenu, La théologie comme science 27-28, 133, Alberto el Grande, In epístolas Dionisi Areop, Eto 2. Algunos, ignorantes, quieren combatir con todos los medios el uso de la filosofía, sobre todo entre los predicadores, donde nadie se les resiste. Como brutos, blasfeman lo que ignoran. 3. La misión teológica del maestro Tomás. La tarea teológica de los autores cristianos ha insistido siempre en conservar la sabiduría cristiana, recibida en la revelación. Hemos visto introducirse en este esfuerzo procedimientos y sensibilidades afines a la cultura, pero en todo momento la conciencia de la fe cristiana actúa como estímulo para la reflexión y control para la investigación. 134. Se produce así un influjo beneficioso entre filosofía y teología, que los escritores cristianos han mediado con sus obras. La obra de Tomás de Aquino se inscribe en este intento de mediación entre la concepción cristiana del universo y la cultura humana por él conocida, y en este quehacer se encuentra con una tradición, a la que se mantiene fiel con notable esfuerzo, tanto por el fervor de la fe en sí misma, cuanto por su encuentro con la cultura. 135. La fe debe dar su testimonio dentro de los procesos mentales del creyente y de los contextos culturales de la Iglesia. La obra de la Suma de Teología es producto del espíritu íntimo de su autor y del movimiento de las ideas en el que participó. La vida de Tomás de Aquino tiene muchos problemas aún sin resolver, y además resulta arriesgado aventurarse en el interior de un espíritu. Sin embargo, el problema cultural por él vivido lo ha reconstruido la historia del tomismo con meticulosidad. Es cierto que en el campo de las fuentes hay todavía un amplio margen de investigación. 136. Y Tomás no tuvo ninguna prerrogativa especial que lo sustrajera a los textos de su cultura y a los métodos de su investigación. 137. No posee una inteligencia iluminada por fuerzas extrahumanas, sino que vive en dependencia de los regímenes entonces imperantes. Tensiones culturales de la vida de Tomás. El ambiente universitario rodea su vida desde sus estudios en Nápoles hasta su magisterio en los centros de entonces. Su primera etapa de enseñante en París entre los años 1252 y 1259 lo sitúa ante un hecho cultural determinante para su carrera. Su espíritu ya venía preparado, pues su formación con Alberto el Grande los años anteriores lo había abierto a la atención del nuevo fenómeno. La historia de las ideas considera al maestro alemán como uno de los que más contribuyeron a ampliar los márgenes de la investigación medieval. 138. En 1255, los estatutos de la Universidad de París ponen 134 m.
Tresmontant, La métaphysique du christianisme et la crise du XIIIe siècle, Paris, 1964, 135. La especulación teológica es fruto del fervor de la fe. Summa Theol, Tuatuku, 2-10. Pero también afirmación de su racionalidad ante los no creyentes. Ib 146, Du 136. El tema de las fuentes es complejo, pero imprescindible para estos textos, pues conociendo la génesis de las cosas se conoce también su naturaleza. Las fuentes tomistas cuentan con los válidos instrumentos del Bulletin Thomiste, que recoge la literatura tomista desde el 1924 hasta que en el 1969 fue sustituido por Raseña di Literatura Tomística. Las ediciones actuales de la Summa tienen presente este tema, y es aconsejable particular atención a ellas al leer la obra para una visión de conjunto. C. Pera. Le fonti del pensiero di Tommaso d'Aquino nella Somma Teologica, Turin 1979, con una puesta al día de C. Van Steenkist. Por lo que se refiere a las fuentes filosóficas del siglo XIII, F. Van Steenbergen, La philosophie 833. 137H. F. Donden. Les scolastiques citent-ils les pères de première main? C. Phil. Theol. 36, 1952, 231, 242, Emma. D. Philippe Reverentissem Exponens Frater Thomas, the Tom 32, 1968, Otifocor 105, Joe, Low Bataillon, Status Questionis, sur les instruments et techniques de travail de saint Thomas et saint Bonaventura, colloques internationaux du CNRS Lyon-Paris, 1974, Paris 1977, 647, 657, 138. La importancia de Alberto en la formación del ambiente cultural y de Tomás mismo es una idea común en las historias, por lo que a ellas nos remitimos. M. Grabman. L'influsso di Alberto Magno nella vita intellettuale del Medioevo, Roma 1912. E. Weber. La relación de la philosophie et de la théologie selon Albert le Grand. Archives de philosophie 31, 1980, 559-588. Las obras de Aristóteles, en los programas de la enseñanza, es a finales de este periodo cuando normalmente se coloca el comienzo de su obra La Suma contra los Gentiles, donde presta gran atención a la filosofía con el fin de exponer mejor su doctrina cristiana. El encuentro con la filosofía peripatética también continúa en los años siguientes, entre 1260 y 1268. Durante su primer magisterio en Italia, particularmente fue favorecido en su preocupación por Urbano IV, que fomentaba la empresa de procurar al mundo occidental nuevas fuentes aristotélicas. 139. La protesta de este pontífice en 1263 por la transgresión de los artistas en los años anteriores a las prohibiciones tradicionales del aristotelismo en el siglo XIII no tiene valor histórico. Lo importante de este contexto es que Tomás de 140 Aquino comienza sus comentarios a los textos aristotélicos en este tiempo. Los últimos años, por lo menos en 1267, ya está escribiendo su Suma de Teología. Cuando vuelve de nuevo a París en 1268, se encuentra con una interpretación aristotélica discutida. Siger de Brabante había hecho del aristotelismo una bandera provocativa. Algunos biógrafos modernos se aventuran a suponer que Tomás volvió a París por segunda vez debido a lo delicado de la cuestión. En todo caso, el ministro general de los menores, Buenaventura, había intervenido en los dos cursos anteriores preocupado por el ambiente universitario de París. 141. Hacía tiempo que había abandonado la enseñanza para dedicarse a funciones 542 de gobierno, lo cual lo debía hacer más sensible al racionalismo aristotélico. Sus críticas se refieren a la concepción misma del mundo, que la filosofía peripatética había introducido, la distinción entre el alma y sus facultades, la composición ilemórfica de todo ser creado, el primado de la inteligencia y la unidad de la forma sustancial. Si no hemos de enfrentar directamente a Tomás y Buenaventura, sí debemos comprender que se encuentran en este momento en campos doctrinales diversos. Al comenzar su nueva docencia en París,
Tomás se encuentra con grupos ya bastante delimitados. Un grupo al que la crítica histórica le ha prestado gran atención, que, dudando del testimonio de la misma conciencia humana, ponía en cuestión que el individuo humano fuera sujeto de actividad intelectual 143. El problema planteado por el monopsiquismo averroísta consiste en diluir al sujeto humano en una actividad intelectual indeterminada. 139 M. Grabman, Guglielmo di Moerbeke O. Topo. Ed il traduttore delle opere di Aristotele. Miscellanea Historiae Pontificae 9, Roma 1946. B. Verbeke. Guillaume de Moerbeke, traducteur de Proclus. Rêve. Philosophique de Louvain 51, 1953. 349-373. La tesis clásica de la colaboración entre Tomás y Moerbeke tiene aún puntos sin resolver. Como indica Gautier en la introducción a la Suma contra Gentes 140. Aún comprendiendo la importancia crítica del tema, no obstante, ello no debe llevar a poner en cuestión el hecho mismo. M. D. Chenu, Introduction à l'étude, 173-192. D. A. Callus, Les sources de saint Thomas. État de la question. Aristote et saint Thomas. Lovaina, 1957. 93, 174, 141. En 1267 y en 1268, Buenaventura había manifestado su preocupación por el ambiente cultural en dos sermones titulados De Decem Praeceptis y de Donis Spiritus Sancti, 142. Las relaciones entre Buenaventura y Tomás constituyen otro de los puntos importantes de esta cuestión. E. Gilson, La filosofía de San Buenaventura, Bilbao 1960. Senta G. Brougerolles, Introduction à l'étude de Saint Bonaventure, Paris Tournai 1961. E. Et Weber, Dialogue et dissension entre Saint Bonaventure et Saint Thomas d'Aquin à Paris, 1252-1273. Bibliothèque thomiste, 41, Paris, 1974. 143. El problema del aristotelismo del siglo XIII, en su versión averroísta, es uno de los más debatidos por la crítica. E. Renan Averroès et l'Averroïsme, Essai historique, Paris, 1882. P. Mandonnet, Sigier de Brabant et l'Averroïsme latin au XIIIe siècle, Aitzai, Lovaina, 1908, 1911. F. Van Steenbergen, Sigier de Brabant d'après ses œuvres inédites, Ais 16, Lovaina 1931-1942, ID, et Introduction à l'étude de la philosophie médiévale, Lovena, Paris 1974, Zekuksevitz, de Siger de Brabant à Jacques de Plaisance. La théorie de l'intellect chez les averroïstes des Thésio adjoint Rezima Montpesiècle, Wrocław, Varsovia, Cracovia 1969. Enajenando la conciencia personal, con lo cual se comprometía la capacidad de libre iniciativa, y sobre todo, la suerte personalizada en el más allá. La gravedad de estas doctrinas es comprensible en un mundo dominado por la preocupación de garantizarse una escatología individual. Este clima empuja a Tomás a plantearse a fondo la filosofía, con el fin de disponer de una armadura sólida para su teología. En la Facultad de Teología estaba entre los maestros seculares Esteban Tempier, futuro obispo de París, y entre los menores Juan Peckham, futuro obispo de Canterbury, donde sucede al dominico Roberto Kilwarby. Este grupo conectaba con las denuncias de Buenaventura. La historia denomina a este movimiento agustinismo medieval. Es particularmente sensible a las innovaciones filosóficas, sobre todo en el campo del sujeto humano. Los biógrafos de Tomás nos han dejado dos episodios de enfrentamiento entre él y Juan Peckham. 144. Esto implica para el maestro dominico que el problema teológico también requiere nuevos planteamientos. Estas tensiones nos hacen comprender las condenas famosas de 1270 y de 1277. La preocupación de los pastores eclesiásticos ya no es sobre un autor ajeno al mundo cristiano, sino sobre autores de su misma fe y doctrinas concretas. En 1270 estaba todavía Tomás en París, y la condena se refiere a proposiciones relativas a la unicidad del intelecto, a la eternidad del mundo, y al hecho de que al alma separada
no le afecta el fuego material. Siger parece el más directamente implicado en estas denuncias. 145. Tomás abandona definitivamente París en 1272, pero el clima no mejoró, pues al año siguiente Buenaventura vuelve a intervenir sobre la cuestión 146. Tomás muere en 1274, pero todavía se ven afectadas sus doctrinas 3 años justos después de su muerte. Estos acontecimientos arrojan una luz retrospectiva sobre el valor y las innovaciones del pensamiento tomista. Este documento no solamente denuncia los peligros del neopaganismo y actitudes radicales de la filosofía, sino también algunas tesis características del sabio dominico: unidad ilemórfica del mundo, individuación de los espíritus y de los cuerpos, localización de las sustancias espirituales y operación voluntaria. En el fondo se refleja la resistencia de una espiritualidad tradicional, en la que la voluntad divina cubría inmensos espacios, frente a la introducción de una psicología más atenta al mismo sujeto humano. La acción intelectual de Tomás. El clima cultural respirado en vida por Tomás de Aquino requería un juicio equilibrado, con el fin de salvar tanto la filosofía como la teología. Y en esta dirección va su aportación más original al pensamiento cristiano. Los contenidos concretos de su acción pueden 147 verse en su obra. Este clima puede interpretarse más o menos radicalmente, pero desde luego está en juego la cuestión teológica. Se ponga el énfasis en la radicalidad del conflicto. 144 Fontes Vitae S. Tome Aquinas ed. D. Brumaire me. H. Laurent. Toulouse, 1909, Saint-June 937, 150, 159, 157, 99 y 374. F. Steenbergen, La philosophie, 472-493. La intervención de Buenaventura se produce en 1273 en su obra Collationes in Hexaemeron, Quanto Percevam. D.D. Thomas innovateur dans la créativité d'un monde nouveau I.F. Van Steenbergen. Thomas d'Aquin devant la crise du XIII siècle. Tommaso d'Aquino nel suo 7° centenario. Roma-Nápoles, 1974. Prosano su 2744. E. G. Leleson. Pourquoi S. Thomas a critiqué S. Augustin. AHD 1. 1926. 5-127. En este tema es mejor admitir las diferencias que establecer concordismos fáciles. O se deje simplemente en enfrentamientos de escuelas teológicas. Lo cierto es que las bases del cristianismo no parecían bien asentadas, y los valores humanos emergen con vigor. La teología, escribe Chenú, está hecha de fábulas. Los sabios de este mundo son los filósofos. No hay más felicidad que la de este mundo. La muerte es el fin de todo. No es conveniente preocuparse de la sepultura y solamente se debe confesar por formalidad. Es inútil orar. La fornicación no es pecado, la virginidad es condenable y contra la naturaleza, etc. Los excesos del Quattrocento no irán más lejos. Cosa 48. El problema de fondo consiste en unir fe y razón, con el fin de salvar ambas. La primera impresión que produce la lectura de la Suma de Teología es la de encontrarse ante un espíritu que, abarcando materiales inmensos, los va presentando ordenadamente. Tomás es un consumado sumista medieval y, en la medida en la que, a través de la obra, alcanzamos a entender un espíritu, podemos decir que mantiene un gran equilibrio entre las opciones opuestas en la cultura, porque esta obra es la teología hecha por un autor ante la problemática que él conoció. Así se comprende que un hombre profundamente religioso considera la teología como ciencia, que la inteligencia de la fe es también racional, que la naturaleza humana aparezca bien delimitada, en suma, que se aborde la cuestión desde la perspectiva de lo que las cosas son. La construcción de la inteligencia de Tomás, además de su aportación personal, es deudora de sus maestros y de sus lecturas. Entre sus aspiraciones filosóficas resalta la aristotélica, a la que dedica abundantes comentarios, y hacia la que tiene una actitud benévola, aunque no exenta de crítica. 149. El tema de las fuentes es siempre apasionante en un autor, pero en el caso concreto hay que reconocer una mediación personal muy profunda.
Para ver la diferencia fundamental con Aristóteles, basta leer en Tomás que la razón por la que las cosas existen en su totalidad solamente tiene una respuesta: el acto creador de Dios, 150. Y esto es suficiente para ver que el Dios de Tomás y su comprensión del cosmos no es un absoluto filosófico, sino el Dios que emerge de las sagradas escrituras. El problema filosófico es afrontado con particular fuerza, y es indudable que la filosofía peripatética, con las infiltraciones que había tenido en el curso de la historia, como el célebre libro de Causis, goza de su atención. Aristóteles ofrecía un espíritu empírico, preocupado por la experiencia y los sentidos humanos, que elabora una filosofía ateniéndose a la observación de las realidades cósmicas y de los datos de la conciencia, su teoría del conocimiento y sus análisis del proceso discursivo, así como su ética con sugerencias sobre la vida personal y política, son un caudal inmenso que Tomás incorpora y filtra en su reflexión sobre la fe. Tuvo que someter el problema a una depuración mayor, además de la que provenía de los postulados de su fe, debido al tema del aristotelismo en su tiempo, porque semejante introducción de la filosofía, sin sopesar sus 148 m. Edi, Chenu, la théologie comme science 107, 149. El estudio de las fuentes resalta no solamente el influjo aristotélico, sino también neoplatónico. Las relaciones entre Tomás y Aristóteles hay que verlas en ese cuadro más general. M. Grabmann, Die Aristoteles-Kommentare des heiligen Thomas von Aquin, Mittelalterliches Geistesleben, Afters, Munich 1926, 266 313, R. Garrigou-Lagrange, Saint Thomas commentateur d'Aristote, DTC, 15, Paris 1946, 641-651. J. Isaac, Saint Thomas interprète des œuvres d'Aristote, Scholastica Ratione Historico-Critica Instauranda, Roma 1951, 353-363, 150 Summa Theol, 1Q44-1-2, L.B. Gillon, Dieu immobile et Dieu en mouvement, Doctor Communis 29 1976, 135-145. Aportaciones. Conducía a efectos desastrosos para la fe cristiana. En el curso de 1270 compone su obra De Unitate Intellectus contra averroístas parisienses, que entra de lleno en el problema filosófico. 40. Tomás juega en el mismo terreno tratando de disociar a Aristóteles de los que históricamente lo habían deformado. 151. Fundamentalmente, Tomás considera el alma intelectiva como la forma sustancial del cuerpo, y por consiguiente, la distinción de los sujetos humanos en virtud de la multiplicación por la materia. El problema de la naturaleza del principio de la actividad intelectual y sus relaciones con cada individuo era una doctrina filosófica al servicio de una causa teológica. Efectivamente, una visión impersonal y globalizante de la humanidad no daba razón ni de la inmortalidad personal, ni de la libertad moral intransferible. Tomás, defendiendo el sujeto humano y su individual situación, se hace promotor de valores muy arraigados en la conciencia cristiana. El hombre se convierte así para el tomismo en centro de reflexión. Esta filosofía permite superar el dualismo de considerar la realidad humana como habitada por múltiples instancias, sin que sea ella misma, con lo que se enajena toda posibilidad de acción individual. La filosofía no es un simple juego dialéctico para el teólogo, sino el instrumento imprescindible para la inteligencia de la fe. El conflicto con la teología de su tiempo, se interprete de modo más o menos radical, como hemos dicho, constituye el otro frente, que le lleva también a depurar sus planteamientos. Conocemos en su vida de maestro en teología polémicas con los maestros seculares, pero sobre todo el ataque de los teólogos dirigidos por Juan Peckham contra las innovaciones tomistas. En una sesión académica pública es atacado duramente a propósito del tema de la pluralidad de formas en el compuesto humano. Estos acontecimientos producen la sensación de una intensa vida universitaria. En todo caso, el maestro de los predicadores se mantenía firme en su doctrina de la unidad sustancial de la materia y el espíritu en una forma única. La teología tradicional mantenía la pluralidad de formas,
doctrina asumida en el cristianismo y de origen neoplatónico, porque así se explicaba mejor el misterio de la encarnación y la misma vida mística, pero Tomás aplicará su doctrina en la teología, hablando de lo carnal como sede también de las virtudes, con el fin de no falsear la vida espiritual, y en general presentando al hombre como solidario del cosmos. El otro tema de desacuerdo entre Tomás y los teólogos de su tiempo se refiere al problema de la eternidad del mundo. Para la teología tradicional este tema estaba en contradicción con la fe en la creación. Tomás da su respuesta en la obra De a Aeternitate Mundi contra Murmurantes. La impresión que le ha producido la opinión generalizada entre los filósofos sobre la eternidad del mundo hace que se mantenga respetuoso ante ella. Emerge así el respeto a la razón, en una cuestión que contrastaba fuertemente con los datos del campo de la fe, hasta el punto de afirmar que no hay argumentos que puedan demostrar el origen temporal del mundo. Es cierto que los argumentos sobre la eternidad tampoco son apodícticos, pero Tomás prefiere renunciar a argumentos racionales, ya que cuando no los hay, es mejor no inventarlos. Todo esto nos hace comprender opciones fundamentales en la suma de teología que estaba componiendo en estos años, e incluso también evolución en la misma obra, este clima y la aportación de los maestros anteriores 151. De ahí que el calificativo dado al filósofo cordobés sea el de corruptor y no el de comentarista. De Unit Intel. Ed L. W. Killer, Roma 1936, p. 38 y 78. A su generación sobre estos temas, hace que Tomás abra su obra con la cuestión sobre el carácter científico de la teología, perfeccionando los planteamientos del pensamiento cristiano. La introducción de este bagaje de la razón en teología se veía como una renuncia a la visión de la conciencia cristiana medieval, que había heredado una tradición según la cual la verdad de las cosas se sustenta en el eterno pensamiento de Dios, y la perfección de la inteligencia se adquiere bajo la iluminación divina. La teología de Tomás es posible porque se ha dotado de una filosofía del ser, que da unidad y estabilidad profunda a la creación relacionada con Dios. Si se atiende al orden de las cosas, escribe, en cuanto éste depende de la primera causa, Dios no puede hacer nada contra el orden de las cosas, obraría contra su presencia o voluntad o bondad si lo hiciese. 152. Este descubrimiento de la naturaleza y por consiguiente de la razón preside 153. Su obra teológica con el principio de que la gracia no destruye la naturaleza, pero esta valoración de la naturaleza y de la libertad humana no es una seducción que lo aparte de la contemplación de las cosas divinas, porque la consideración teológica trasciende toda filosofía. Los grandes temas de la teología, como la creación, el gobierno divino y la gracia, los ha afrontado Tomás con todas sus fuerzas y valorando siempre al sujeto humano. El pensamiento teológico tomista también es consciente de la peculiaridad del conocimiento de la fe. Uno de los grandes principios que mantienen la unidad de este edificio es la aplicación analógica del conocimiento, que hace consciente a la teología de su grandeza y de sus límites. 154. La teología es una tarea posible, porque, consciente de sus limitaciones, no por esto, dice, sufre menoscabo su autoridad, ya que, si bien el argumento apoyado en una autoridad que tiene por base la razón humana es debilísimo, es, sin embargo, eficacísimo el que se apoya en una autoridad fundada en la revelación divina. 155. El convencimiento del cometido decisivo de la fe, como una experiencia integral de vida, está presente en toda la obra de Tomás, lo mismo que las dificultades de la tarea 156, pero en todo momento es una tarea estimulante. Todo esto demuestra, escribe, que, aunque sea imperfecto el conocimiento de las sustancias superiores, confiere al alma una gran perfección, y por lo tanto la razón humana se perfecciona si, por lo menos, posee de alguna manera por la fe lo que no puede comprender por estar fuera de sus posibilidades naturales. 157. La teología de Tomás es posible, porque se ha dotado de una metafísica en la que confluyen la mayoría de los elementos disponibles en su tiempo,
tanto del campo filosófico como del teológico, pero todo ello elaborado muy personalmente. El reconocimiento manifestado hacia la realidad y hacia la capacidad cognoscitiva del entendimiento humano hacen posible la suma de teología, la integración de nuevos materiales y la conservación del espíritu que anima la tradición cristiana. Cada cosa y cada ciencia tiene su colocación. 152, 153, Summa Theol. 1Q, 105, 60, Cont, Gentes 3, 1 y 69. Summa Theol. 1Q, 1A, 8 a 2, 154. Para el tema de la analogía en teología, hay que tener presente la introducción a la primera cuestión de este tomo. M. T. L. Penido, le rôle de l'analogie en théologie dogmatique, Paris 1931. B. Montaigne, la doctrine de l'analogie de l'être, d'après saint Thomas d'Aquin, Lovena 1963. Uno paso pie summa Theol. Q. 1 e 2. 156. Los biógrafos se han encargado de resaltarlo, y Tomás mismo de escribirlo. El hombre cuya voluntad está pronta a creer, ama la verdad en la que cree, reflexiona sobre ella, la abraza y la 157 penetra y busca las razones que pueden ayudarle. 2 cupo 2 a 10. Contus Gentes 1 a 5. En este edificio, la servidumbre de las ciencias a la teología tradicional es en el reconocimiento de la específica capacidad de cada campo epistemológico, integrado todo en la superior visión de la sabiduría cristiana, poner en juego todos los recursos humanos para elaborarla, no solamente no es irreverencia hacia el misterio trascendente, sino más bien sacar todo el partido posible para beneficio espiritual del hombre. La suma de teología, vista desde esta perspectiva, aparece sólidamente colocada en la mejor tradición medieval y se va a erigir en monumento de su tiempo. En esta obra, los materiales conflictivos del tiempo aparecen serenamente integrados. Y es que Tomás había meditado mucho en el estudio asiduo, la filosofía y la teología. Como lo demuestran sus escritos, este enorme bagaje cultural lo había hecho sensible a los múltiples influjos que confluyen en toda obra humana y también a la provisionalidad de la misma. El fin de la carrera intelectual de Tomás de Aquino sigue siendo objeto de múltiples interpretaciones, pero la lectura atenta del texto y del contexto de la Suma de Teología sugieren un progreso en la actitud del autor. No solamente cada parte tiene marcada una orientación, sino que en el progreso de elaboración se acentúan aspectos diferentes. 158. Lo cual significa que vivió en un constante proceso de maduración interior, no por el gusto exclusivo de la contemplación, sino para comunicar a los demás sus adquisiciones personales. 159. Las vicisitudes personales que hemos apuntado aluden al esfuerzo realizado por el maestro Tomás en el engrandecimiento de la tradición cristiana y en la solución de los conflictos existentes. Un espíritu nuevo alentaba en él, del que los biógrafos fueron conscientes. Habiendo sido nombrado bachiller, escribe su biógrafo Tocco, como comenzaba a desvelar lo que, por su taciturnidad, había ocultado hasta ese momento, pronto sobrepasó a todos los maestros y suscitó el amor a la ciencia en los alumnos más que los otros profesores, pues tanta ciencia había recibido de Dios. Efectivamente, planteaba en sus lecciones nuevos problemas, encontraba nuevos métodos, empleaba nuevas formas de argumentación, de modo que nadie, oyéndole enseñar cosas nuevas, con pruebas nuevas resolver las dudas, tenía la menor duda de que Dios había dado al mundo una nueva luz. La novedad de esta inspiración hizo que, desde el principio y 160 con plena conciencia, de palabra y por escrito, enseñara nuevas opiniones. Este texto arroja una luz retrospectiva muy acertada sobre la obra y el significado de la misma. La tarea teológica de Tomás está enmarcada entre dos líneas de fuerza: la validez de la razón humana, que fundamentalmente está sana en cuanto que es imagen y reflejo de Dios. 161. Y la aportación imprescindible de la fe, entendida como germen de la visión que los bienaventurados tienen de Dios y Dios de sí mismo. 162.
Pero el proyecto de Tomás es ante todo histórico, abierto y progresivo. No se trata de una tarea gloriosa ni de una intelectua. 158. La mitigación del intelectualismo es un tema que evoluciona en la misma suma. R. A. Galtier, La date du commentaire de saint Thomas sur l'éthique à Nicomaque, Recherche de théologie ancienne et médiévale, 18 1951, 103. Au Lottin, Psychologie et morale au 12 E et 13 E siècle 1, Jean Blou, 1947, 562-562 S. Ramírez, De hominis beatitudine 13. Madrid, 1947, 192. Contemporaneous Mateol. Tudetuk, 28, 6. Estas obras, la vida activa, son preferibles a la simple contemplación, ya que es más perfecto iluminar que ver la luz solamente, y comunicar a los demás lo que se ha contemplado, que contemplar solo. 160 fontes vitaes. Tomeation, Huta Situn Sumateol. 4 y Q. Si una. En 2 habla del reflejo de la razón divina, ley eterna, en la razón humana. Como se sabe, la parte moral de la obra tiene esta idea en su prólogo, que está profundamente arraigada en la tradición cristiana. 162 M. Corbin. Le chemin de la théologie chez Thomas d'Aquin. París, 1974. Lización de la fe, sino simplemente de la tarea de un creyente de la Edad Media. La doctrina de Santo Tomás, advierte Gilson, pudo degenerar en escolástica cada vez que se la desgajó de lo real, cuyo esclarecimiento tiene por único objeto, no es una razón para creer que sea una escolástica, pues el objeto del tomismo no es el tomismo, sino el mundo, el hombre y Dios alcanzados como existentes en su existencia misma. 163. La suerte histórica de la Suma de Teología. La Suma de Teología se escribió en uno de los momentos clásicos de las tensiones entre cristianismo y cultura no cristiana. En esta mediación, la tarea teológica de Tomás de Aquino no rechazó ninguno de los dos polos, sino que los unió en una visión superior, pero ello lo llevó también a enfrentarse con las posiciones contrapuestas. No sorprende, pues, que prácticamente después de la desaparición del maestro dominico, se produzcan las primeras ofensivas a la obra tomista. En realidad, la Suma representaba las exigencias de una clase universitaria preocupada por su fe ante el cúmulo de nuevos conocimientos introducidos en el ambiente, pero ello no significa que fuera el exponente del ambiente eclesiástico en general, ni siquiera del teológico mismo. En la historia de la teología, se caracteriza el último tercio del siglo XIII por el nacimiento de corrientes filosófico-teológicas, la penetración del pensamiento peripatético y la actitud de Tomás ante él lleva a la configuración de orientaciones diversas en el pensamiento cristiano. Las medidas disciplinares aludidas anteriormente también afectan a la obra tomista y se consideran como el efecto de una corriente de orientación agustiniana. Los representantes de este neoagustinismo denuncian las innovaciones de Tomás como una infidelidad a la tradición de Agustín, aunque en realidad era un cúmulo de doctrinas asimiladas por la civilización cristiana. Ya hemos visto cómo en vida la polémica mantenida por Tomás con los discípulos radicales de Aristóteles no significó el reconocimiento de los maestros de teología. Es conocido, sin embargo, el reconocimiento de la Facultad de Artes por la carta enviada al capítulo general de los predicadores en mayo de 1274, pidiendo el cuerpo del maestro y sus últimas obras, 164. Pero el tema de fondo sobre la actitud frente a la filosofía seguía siendo una cuestión pendiente. La reacción inmediata más famosa la encabeza Guillermo de la 165 Mare, que publicó el Correctorium Fratris Thomae entre los años 1277 y 1279. La literatura de estas correcciones está orientada a dirigir al lector de la obra tomista. La corriente franciscana se impone en la decisión del capítulo de Estrasburgo, que sonaba así: el ministro general impone a los ministros provinciales que no permitan que se difunda la Suma del fraile Tomás, a no ser entre lectores notablemente inteligentes,
y ello con las declaraciones del hermano Guillermo de la Mare, no puestas marginalmente, sino en los mis 163e, Miguel Elson, el tomismo Introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, Pamplona 1978, 644. Son Sesifator, Denis Flea, Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, y Montesquieu, París 1889, 504. A. Fraboschi, el primer reconocimiento oficial de la santidad del angélico. Sapientia 30, 1975, 67, 73. 165f. Pelster, das Urkorrektorium Wilhelms de la Mare. Eine theologische Zensur zu Lehres des H.L. Thomas Gregorianum 28, 1947, 220-235 ID. A Magistri Guilhelmi de la Mare, OFM. De variis sententiis S. Thomae Aquinatis. Series Scholastica 21. Münster in V 1956. R. Cretens. Autour de la littérature des correctoires. Arc. Froissopred. 12. 1942. 313 330. Mod pliegos. Estas declaraciones no sean transcritas entre los seculares. 700. Esta obra consiste en 117 artículos, de los que 47 son de la Suma de Teología. Los puntos sobre los que se corrige al tomismo son: la unidad de la forma sustancial en el ser humano, la materia como principio de individuación, la dependencia del conocimiento intelectual del sensible, posibilidad teórica de una creación eterna, la distinción real entre esencia y existencia, la primacía de la inteligencia sobre la voluntad. Un solo artículo trata de las cuestiones trinitarias. Este repaso de las tesis incriminadas nos hace ver que prácticamente todas 167 son de orden filosófico, y el fenómeno se extiende también a otros lugares. Los discípulos inmediatos de Tomás no abandonaron el patrimonio heredado. Antes bien surge un tipo de literatura que transforma la palabra corrección en corrupción. 168. Se puede ver aquí el comienzo de la escuela tomista, que se impone particularmente entre los dominicos. Los capítulos de su 169. Orden habían iniciado la alabanza del maestro en el de Milán de 1278, y prácticamente se va imponiendo su enseñanza en los estudios de sus hermanos. 170. El reconocimiento de Tomás hace que se le comience a llamar venerable hermano y venerable doctor. 171. La canonización de Tomás de Aquino en 1323 supuso en cierto modo una consagración de sus doctrinas, ya que incluso se subrayaban los aspectos doctrinales. 172. También sus hermanos, además de la defensa, trabajaron en la elaboración de formas metodológicas. Para estudiar mejor al maestro, ya a finales del siglo XIII, conocemos la concordancia de doctrinas de las sentencias con las de la Suma, pero la más conocida de este tipo de obras es de Benito de Asignano. Las resistencias a Tomás en el siglo XIV se encuentran en su mismo hermano de orden Durando de Saint-Pourçain, pero sobre todo en las Concept 166f. Van Ortroy, Analecta Volandiana 18, 1899, 292. P. Glorieux, Les Correctoires. Essai de mise au point. Recherche de théologie ancienne et médiévale, 14, 1947, 313-390, 167p. Glorieux, comment les thèses thomistes furent proscrites à Oxford 1284-1286, Rev. Tom. Don 1927, 259-291, D. Callos, la condenación de Stowe. Thomas en Oxford. Revista de Filosofía, 6, 1947. 377-416. 168. Esta literatura ha sido atentamente considerada, y actualmente conocemos 5 respuestas a las correcciones de Tomás. P. Glorieux, les premières polémiques thomistes. Le Correctorium Corruptori Quar, Bibliothèque Thomiste 9, Le Solchoir Belgica 1927. 2. Le Correctorium Corruptori Sciendum, Bible, Tom. 31. Le Solchoir 1956, J. P. Müller. Le Correctorium Corruptori Questiones, Texte Anonyme du MS, Merton 267. Studia Anselmiana,
35, Roma 1954, ID, Mine Rambert de Primadizi de Bologna, Apologeticum Veritatis contra Corruptorium, Studi e Testi, 108, Vaticano 1943, ID, Le Correctorium Corruptori circa de Jean Quidor de Parts, Studia Anselmiana 12-13, Roma 1941, Yenhensemistj, y Bolzana a Fraboschi, Santo Tomás y los capítulos generales de la Orden de los Hermanos Predicadores, 1278, 1370, Sapientia 29, 1974, 263, 278, a. Vals Ordinationes Capitulorum Generalium DS, Toma eiusque cultue doctrina analec, Word, Pred, 31, 1923, 168, 173, 170p. Mandonné, les titres doctoraux de Saint Thomas d'Aquin, Rêve, Tom, 17, 1909, 597, 608, ID. Premiers travaux de polémique thomiste, Rêve. C. Phil, Théol, Norma 7, 1913, 4670 y 2452 tíos M. Grabman de Summede. Tomai Aquinatis studio in ordine fratrum predicatorum, jam saeculis 13 et 14 vigente. Miscellanea Dominicana in memoriam 7 anni saecularis abobitu esse. Patris Dominici, Roma 1923, 151-161, 71p. Mandonné, les titres, Emi Deo Chenu, Maître Thomas est-il une autorité? Note sur 2 lieux théologiques au XIVe siècle. Rêve. Tom 7, 1925, 167, 174. C. Yellowsec quaestio magistri Joannis de Neapolio. Ne P. Quotas. Utrum licite possit doceri Parisius. Doctrina fratris Thomae quantum ad omnes conclusiones ejus. Hic primum in luce medita. Xenia Tomistica 3, Roma 1925, 73-184. Siguiendo las técnicas medievales, Tomás es considerado como autoridad en algunos ambientes ya a principios del siglo XIV, whilst bulla canonization is cise, Tome Aquinatis a Joanna 23p in emanata Xenia Tomistica 3, Roma 1925, 173, 188. P. Mandonné, la canonización de S. Tomás d'Aquin, 1300 723. Bibliothèque Thomiste 3, París, Caen, 1923, 148. Como consecuencia de la canonización, el obispo de París anuló allí la condena, que pesaba sobre Tomás en el 1325. Dones que parecían desintegrar la unidad adquirida del saber cristiano. La escuela franciscana tiene en Duns Scoto el promotor de una nueva metafísica. Además, en este siglo el aristotelismo radical es reavivado por la escuela de Padua y París. Como una auténtica restauración de la filosofía de Averroes, surgen así productos específicos de escuelas de teología que viven en rivalidad entre sí, de las que la más famosa es el nominalismo. En este ambiente, la suma se iba imponiendo como texto de enseñanza no solamente entre los dominicos, sino también en algunas universidades alemanas, aunque el texto tradicional continuaba siendo Pedro Lombardo. En los siglos XIV y XV, la escuela tomista comienza a producir sus instrumentos de trabajo, naciendo así una especie de índices alfabéticos. La primera tabla la hizo el dominico parisino Hervé de Cauda a mitad del siglo XIV, el trabajo más conocido y que ha sido una base imprescindible para utilizar los escritos de Tomás de Aquino es la Tábula Áurea de Pedro de Bérgamo, en el siglo XV 173. Las ventajas de este método estriban en que permite la comparación de las doctrinas del autor. Generalmente estas tablas expresan un juicio favorable sobre la Suma de Teología por relación a otras obras. En el mismo sentido, se pueden tener presentes los resúmenes de las ideas fundamentales de los artículos de la Suma en términos cortos y precisos, que dará lugar a poner delante de cada tratado estas tesis 174. Del siglo XV, la obra más importante es de Juan Capreolo, Defensiones Theologiae Divi, Thomae Aquinatis 175.
Su obra esclarece los pasajes del maestro con textos de las sentencias y de la Suma. Estos trabajos y el ambiente humanista del siglo XVI constituyen la base sobre la que se funda un periodo particularmente fecundo del tomismo. Las universidades es un fenómeno general en toda Europa, y allí la teología debía confrontarse con los nuevos aires renacentistas. Además, el estado de la teología había llegado a una situación de matices y sutilezas, como consecuencia del nominalismo, donde se perdía la mente humana. La visión de la suma de teología en su unidad estaba abierta también a las dimensiones de la naturaleza, lo cual la hacía propicia para entrar de nuevo en diálogo con la cultura del tiempo. El siglo XVI se califica desde el punto de vista tomista por la obra de los comentaristas. Baste recordar los nombres de Tomás de Bio Cayetano, Francisco de Vitoria, Silvestre de Ferrara, Domingo Báñez y tantos otros 176. Para la historia de la Suma, el hecho más importante es que se constituye en el texto básico de la teología. Vitoria la introduce en Salamanca y el mismo curso sigue en otras universidades. 177. Las sentencias de Pedro Lombardo aún permanecen en otros centros, pero ha llegado ya a su ocaso. Los 133p, Bergamo, in opera Sancti Tomae Aquinatis Index seu tabula aurea, Alba Roma 1960, ed. Fototípica. 174x. De Proposition Quadam Honai Ang. 16, 1939, 59-65. El editor de la Suma de Anversa en el 1575 ya empleó este sistema, que se ha extendido también en nuestro tiempo por obra de las ediciones de Marietti. 175J. Capreolo, Defensiones Theologiae Divito Aquinatis, ed. Pabanpigs, Tours 1900-1908. 166. Melchelich, Kommentatoren zur Summa Theologiae des Heil. Tomás Bonaquín, Grasviena 1924. Estadísticamente hay 90 comentaristas de toda la obra, 218 de la primera parte, 108 de la primera parte de la segunda, 89 de la DOTS 2, 148 de la tercera y 9 del suplemento. Para las ediciones de estos autores, cf. Summa Teológica Madrid 1957-2, 14-16. 117 Martin, l'introduction officielle de la somme théologique dans l'ancienne université de Louvain. Rêve, tome 18, 1910. 230-239. S. Suesowski, Le thomisme à la fin du Moyen Âge. Studi Thomistici 1, Roma 1974. 225, 248. R. Hernández, Derechos Humanos en Francisco de Vitoria, Salamanca 1984, 21-29. Problemas planteados en la Edad Media por la implantación de un texto diverso de la Biblia es normal que surjan en los tiempos de la Reforma Protestante, además de la reacción global contra la escolástica tal como se recibía en las escuelas. El proyecto de una 178 teología científica se revela como un proyecto imposible para la fe cristiana. Se proyecta así sobre la Suma de Teología un conflicto que no estuvo presente en su elaboración, la oposición a la Biblia. De este modo se corre el riesgo de convertirla en paradigma del enfrentamiento entre teología sistemática y teología histórica. Cuando la obra tomista es en la tradición de la historia de la salvación, donde se hace comprensible, pero al mismo tiempo, en tanto en cuanto texto básico de la teología católica, también corre el riesgo de convertirse en la única interpretación de la fe. Es cierto, sin embargo, que los comentaristas del siglo XVI debaten los grandes temas de las relaciones entre la libertad y la gracia, el natural y el sobrenatural, la naturaleza humana y la persona divina de Cristo, así como otra serie de temas filosóficos. Esto demuestra la grandeza de la Suma para una determinada situación histórica, pero también sus límites. La tradición nos ha transmitido que en el Concilio de Trento, la Suma de Teología habría sido colocada junto a la Biblia. Con ello se quiere indicar la importancia que tuvieron las doctrinas de Tomás de Aquino en ese concilio 179, poco después de terminado el concilio. En 1567, Pío V declaraba a Tomás doctor de la Iglesia, poniendo de relieve la importancia de la doctrina tomista para defender la verdad católica. 180. Hay que reconocer que estas equiparaciones con la revelación y la verdad del cristianismo
han encumbrado a esta obra sobre cualquier otra, pero semejante triunfo también significa ponerla como punto de mira de incomprensiones y ataques. Por todo ello puede quedar incapacitada para inspirar nuevos espíritus. No obstante, el siglo XVII todavía produce grandes comentaristas de diversas tendencias, como Juan de Santo Tomás, los salmanticenses, Francisco Suárez, 181. La teología posterior vive cada vez más en conflicto consigo misma, tanto por la multiplicación de las escuelas como por la desintegración de la misma en ramas. El sentido unitario que daba la doctrina sagrada como forma global del saber de los antiguos escolásticos se sectorializa, pero sobre todo, la teología vive en conflicto con una cultura positiva y científica, reproduciendo una serie de tesis cristalizadas, en las que faltaba el espíritu de asimilación y universalidad expresado por Tomás de Aquino. Así la teología dejaba de ser la ciencia dominante que unía las diversas actividades del intelecto humano. Son conocidos los esfuerzos del italiano Ventura, general de los teatinos, que intentó una sorprendente síntesis entre tradicionalismo, autoritarismo y tomismo, pero el aprecio a la escolástica de Tomás comienza a abrirse 182, camino en Nápoles, por obra de un descendiente suyo llamado San Severino. Se crean así las condiciones, tanto positivas como negativas, para que 178 y Congar, le moment économique et le moment ontologique dans la Sacra Doctrina, Révélation 169-180, Théologie, Somme théologique, Mélange M. D.D. Nocenu, París 1967, 145, 149 y 167. A. Waltz y Domenicani al Concilio di Trento, Roma 1960. J. Berthier S. Thomas Aquinas Doctor Communis, Ecclesiae Empin Trono, Roma 1914. S. Ramírez, De Auctoritate Doctrinali S. Tomae Aquinatis, Salamanca 1952. El texto se encuentra también en español en la edición anterior de la Suma Monudunem. Grabman, la Somme 56-57v. Beltrán de Heredia, la enseñanza de Santo Tomás en la compañía de Jesús durante el primer siglo de su existencia. Scienci, tom. 11, 1915, 388-408 y 12, 1916, 3448. 182 J.A. Weishaupt, El Renacimiento Tomista. Sapientia, 18, 1963, 251-255. A. Walth, El Tomismo del 1800 al 1869, ángulo 20, 1943, 300-326. León XIII anime lo que se conoce como un segundo renacimiento tomista. Preocupado por no quedarse en el simple rechazo del pensamiento moderno y animado por la fuerza que el tomismo había demostrado en momentos cruciales, publicó en 1879 la encíclica Aeterni Patris, 183. Tomás se convertía en un genuino heredero de la inteligencia cristiana y en guía por excelencia de la teología y de la filosofía. Su patronato sobre universidades, academias y colegios es consecuencia de este impulso al año siguiente, así como la promoción de una nueva edición de sus obras. Los nombres de Tomás Sigliara y Seferino González son los más destacados en este momento. Este renacimiento tomista lleva en sí todas las potencialidades de Tomás de Aquino, pero también lo que el tiempo había añadido a la obra original, el rechazo del escolasticismo, iniciado en los albores de la Edad Moderna, y, en general, del espíritu medieval, coloca a la obra de Tomás en una situación difícil, porque aparecía ligada al espíritu apologético contra la modernidad. Además, estos esfuerzos por recuperar el pensamiento cristiano en una dirección choca incluso con otros planteamientos dentro del mismo campo católico. Esta ebullición queda reflejada en los documentos oficiales Pascendi y Humani Generis. Difícilmente se podía pretender hacer un tomismo esencial y obligatorio. 184. Sin embargo, la historia reconoce las virtualidades presentes en el tomismo por el influjo que en la teología del siglo XX han tenido muchos autores que expresamente se han inspirado en él. Este planteamiento está presente en la célebre obra de Chenu, 185, y en el excelente impulso que el medievalista Gilson dio a la escolástica en la historia de la filosofía,
La historia podrá dilucidar qué resultados a efectos del pensamiento cristiano da una actitud u otra, pero en ningún caso la historia justifica que Tomás se convierta en lo que no fue. La tradición, la autoridad y el orden fueron para él principios dinámicos de su acción, no paralizadores. La naturaleza, el ser, la inteligencia, la persona quedaron revalorizados en su obra e integrados en ella sin que en ningún momento se convirtieran en categorías que obstaculizaran la reflexión. Esta descripción de la suerte histórica de la Suma de Teología nos hace comprender que nos alejamos de ella cuando la convertimos en recurso último contra la modernidad, y aquí puede estar una de las causas de las críticas al tomismo. Siguiendo la célebre frase del cardenal Erle, el destino de la Suma era el de la conciencia eclesiástica. Se coloca a Tomás donde nunca él estuvo, y con lo que incluso estuvo enfrentado. El Vaticano II y los últimos papas han vuelto sobre el tema, pero se advierten ya diferencias de matiz. 186. Tomás fue un consumado sumista, un maestro del método y un sistematizador del saber cristiano. Acercarse con él a su obra puede ser motivo de encuentros afortunados, ya que el consejo de sus discípulos, Divus Thomas sui interpres, sigue siendo válido. 183. Tommaso d'Aquino nel primeto centenario dell'enciclica Aeterni Patris. Atti del convegno organizzato a Roma, Roma 1979. L'enciclica Aeterni Patris. Studi tomistici 10, 11, 12. Vaticano 1981. Handel Forum. Manser. La esencia del tomismo. Madrid 1947, que había sido publicada en alemán en 1932. Hugon, Les 24 thèses thomistes, Paris 1927-2. 545 M.D. chez nous, une école de théologie. Le Solchoir, Paris 1985, que había sido publicada en 1937. 546 Vaticano II, Haute, 16 IGE 10. Pablo XVI, Lumen Ecclesiae, AS 66, 1954, 623,